Bueno, Hola Maxo, buenas noches, bienvenido acá Hay una escuela. primero, gracias por la invitación. Saludos ahí para toda la banda. Y Gaby me vio zurdo porque estoy roto de la derecha, que tengo los ligamentos cruzados rotos, y entonces uso más la zurda. Pero cuando era jugador de fútbol era derecho. Mirá, Pasa que, bueno, no sabes cómo la... me rompí los cruzados y ahora le pego por ahí más con la izquierda al arco y me las rebusco, pero en realidad originariamente era diestro. Ahora juego como puedo y le pego más con la zurda, pero en realidad soy derecho, pasa que me rompí los ligamentos cruzados 2 veces y ahora, bueno, la derecha quedó para apoyar nomás. Déjame que le diga a la gente que está a través de la Cielo que si quiere a través de Estudiantes Play obviamente siempre puede visualizarlo. Estamos viendo imágenes justamente cuando Maxo hablaba de imágenes como jugador de fútbol y después también, cuando se han dado los partidos de comisión directiva contra periodistas, digo, tuviste la suerte, ahí veo una en el Hirschi, tuviste la suerte de poder estar ahí en los Media Day también jugando y pisando el verde césped del Hirschi. Y contarle a alguno que si se enganchó tarde es periodista en la sección en la redacción de deporte del diario La Nación, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, pero además de eso es el autor del libro de la biografía de Rodrigo Chapu Braña, Chapu Corazón. Ahí también lo estamos compartiendo justamente la imagen de ese libro. Bueno, aprovecho antes que nos está escuchando Dicky Randrup, el gran Dicky Randrup, que otro que hizo un libro tremendo que está en la mayoría de la biblioteca del pueblo Pincharrata, que yo conocí a Pincharrata, ha sido integrante de acá Hay una escuela durante mucho tiempo. Dicky, le mandamos un abrazo grande. ¿Cómo anda el viejo? Bien, bien, la verdad que bien, los está escuchando y bueno, con una dosis de la vacuna ya aplicada, Ah, qué cuidándose. bueno, qué bueno. Nos vemos obviamente con toda la familia menos que antes y que lo que quisiéramos, pero se está cuidando, también trabajando y anda bien, así que seguramente ya los está escuchando y recibió los saludos. También integrante del laboratorio Pincharrata y portador también, dicen, de una patada tremenda. Bueno, sí, fue pateador de La Plata Rugby Club, protagonista en un ascenso histórico para La Plata, así que sí, los que lo vieron, yo no tuve la suerte, dicen que era un excelente pateador y sé la historia y muchas veces que me cruzo con alguno que sí lo vio me cuenta y él también me ha contado, pero bueno, yo no lo pude disfrutar en esa faceta. Y para aclarar, que dijo lo de la zurda, vos sabés que cuando contó toda la historia me acordé de todo, que en realidad no era, me sorprendió más todavía, porque no siendo zurdo, no, Tarne, íbamos al fútbol 5, viste que en el fútbol 5 a veces la pared del arco está Suena cerquita, con no sabés todo. cómo retumbaba. No te das una idea cómo retumbaba ese fútbol 5 cada vez que pateaba Maxo, una cosa increíble. Bueno, nada, vayamos a conversar con Maxo. Con Maxo tenemos un montón para hablar, sobre todo de todo lo que, de su visión de la actualidad del club, pero Seba, si querés arrancar con algo Sí, de Chapu Corazón, o por sí, donde vos sí. quieras, yo te doy la posibilidad que lo haga, obviamente, Sí, antes, para que lo encare. antes de entrar en la parte por ahí del periodista, vayamos por el lado del escritor, pues justo antes de que volviéramos de la tanda, yo le preguntaba, ¿no? Esto digo, si es complicado o no, digo, entrar en ese mercado en el cual uno se convierte en escritor, pero bueno, también pone un montón de expectativas en cómo le puede llegar a ir a ese libro al cual le ha dedicado tanto tiempo. Y por un lado eso, preguntarte, ¿por qué elegiste a Chapu? Más allá de que el hincha estudiante puede decir, pero es obvio, no, bueno, pero no todos lo eligieron, lo eligió Máximo Randru para hacer un libro. Y por otro lado, bueno, entre la expectativa que vos tenías antes de escribir el libro, al resultado de cómo te fue, o sea, qué balance hiciste de todo ese tiempo que pasó, hasta, bueno, incluso preguntarte, por más que uno debería no importarle, pero decimos, bueno, ¿cómo te fue con el libro? ¿Se vendió o no se vendió? O sea, cómo empezó todo, ¿no? Bueno, sí, la verdad que Chapu es un personaje, a mi entender, fantástico.
Para empezar, es el único que reúne una condición que no sé si muchos hinchas de Estudiantes la tienen presente, calculo que sí, pero es el único que no solo estuvo en los últimos 3 títulos de Estudiantes, 2006, 2009 y 2010, sino que también estuvo en la Libertadores, inolvidable para los hinchas, 2006. O sea, si tenemos a Verón y al Chino Benítez y al Chapu, que son los únicos que estuvieron en los últimos 3 títulos, Chapu Braña le suma a eso que fue partícipe de esa Libertadores 2006, que si bien no tuvo un título, fue muy especial, muchos volvieron a ver al equipo haciendo hazañas en Copa Libertadores, Estudiantes le ganó a San Pablo, que era el campeón del mundo vigente, y Braña fue parte de ese plantel, además de los 3 títulos. Entonces me parecía, cuando a mí me llama Libro Fútbol, que es la editorial, para hacer un libro vinculado a Estudiantes, por el laburo que yo venía haciendo en La Nación, y me proponían justamente un libro que tuviera que ver con Estudiantes de La Plata, se me ocurrió que Braña, que era un personaje muy importante, merecía tener un material que saliera de el día a día, que sea conocer al personaje más en profundidad, su historia. Es ídolo además también de otro club, muy pocos futbolistas o personajes reúnen esa condición, que son ídolos absolutos en 2 instituciones. En Estudiantes, cuando se retiró, los hinchas le regalaron la calle 22, que le pusieron Chapu Braña con papelitos prácticamente a todos los carteles de la calle, y Quilmes le regaló una tribuna. Así que me pareció un personaje muy rico, que empezó jugando al hockey, en el fútbol empezó como arquero, debutó en la selección sub-20 como enganche, en el medio de su carrera pasó de ser 8 a ser número 5, y después lo otro que me parecía que reunía a Braña es que había disfrutado a grandes personajes. Entonces, a mí lo que se me ocurrió en el libro es que el Chapu Braña también oficiara de excusa para contar a otros. Braña fue compañero de Verón, de Messi, de Mascherano, fue dirigido por Sabella, por Simeone, por Maradona, por Peckerman. Entonces el libro tiene en el apartado final semblanza de otros grandes, incluso, y él lo dice, mucho más grandes que él, porque estamos hablando de Maradona, Messi, Simeone, Sabella, Burruchaga, Juan Sebastián Verón. Entonces, el Chapu en todo el libro funciona, y esto fue armado con él, como una gran excusa para contar grandes campañas de Estudiantes en profundidad, con voces de todos los personajes, porque en cada capítulo, que son muy cortitos, el libro se lee muy rápido, aparece la voz de Braña, pero siempre de un protagonista más. Por ejemplo, en alguno aparece Verón, en otro de Sábato, en otro Sabella, en otro Camino Iguñali, en otro Pavone, y así van pasando grandes jugadores y técnicos de la última década o de los últimos 15 años de Estudiantes. También grandes campañas de Quilmes, como el ascenso 2003 y las grandes temporadas que tuvo con Alfaro. Entonces, el Chapu Braña, con el permiso de él, es una gran excusa para repasar grandes campañas de Estudiantes, grandes campañas de Quilmes, y sobre el final contar y narrar a lindos personajes del fútbol argentino. Y la última parte de que me preguntabas con las ventas, la verdad que sorprendido por la respuesta de la gente, la verdad que superó las mías y las de la editorial. Me acuerdo que se presentó 2 días seguidos en la sede de Quilmes y la de Estudiantes, y me dieron la misma cantidad de libros que se habían vendido en una presentación de un libro de Gallardo después de ganar la Libertadores con River, la primera. Y fue tanta la cantidad de gente que fue a la sede de Quilmes y tanta la gente que fue a la sede de Estudiantes, que a los últimos 20 les tuve que tomar los datos y darles el libro en la semana, porque nos quedamos sin libro. Eso fue, por un lado, muy lindo, por otro lado, en el momento fue te quería matar. que solucionar, pero en las presentaciones se vendió bárbaro, y encima después, a los 2 meses, vinieron las fiestas y otra vez se vendió un montón. A los 6 meses Braña se retiró y entonces se volvió a hablar mucho del Chapu de vuelta. Se volvió a vender el libro, al tiempo agarró de Sábato con él como ayudante, y entonces otra vez su figura. Tuve suerte en ese sentido, digamos, que la gente, como estaba Braña en la presentación, se acercó a la sede,
y después que hubo otros momentos que hicieron levantar mucho las ventas, así que por suerte me fue muy bien. Porque hiciste un recorrido hermoso a través de toda la trayectoria del Chapu, pero ¿con qué personaje te encontraste, con qué hombre te encontraste a la hora de esas entrevistas, de esas charlas? No, con un tipo muy sencillo, muy accesible, que al principio creyó que era una joda, que estuvieran haciendo un libro de él. Tuve que empezar a decir por el flaco Alayes que era cierto y no me creía, me decía, ¿y cómo sé que no es una joda que me están haciendo los chicos del plantel? No lo creía, no lo creía, dice, mirá que van a hacer un libro mío, y bueno, yo le enumeraba todas las cosas que les contaba a ustedes, y bueno, una condición que puso él es que sea bien colectivo el libro, o sea, que no sea un libro hablando de él, sino que sea un libro hablando de estudiantes, hablando de Quilmes, y contando campañas que él había sido parte, pero él siempre poniéndose en segundo plano. Después para los chistes, por ejemplo, fueron 5 entrevistas como de 2 o 3 horas, algunas en su casa y otras en el country. Y por ahí estábamos en el country y entraba alguno de la cocina o algún laburante ahí del country y jodía igual que con los jugadores, o sea, tenía el mismo trato eso es lo que me llamaba la atención, tenía el mismo trato con Verón que con un empleado. Por ahí entraba alguno y le decía, cerrá la puerta, ¿no ves que estamos escribiendo un libro? Pero todo en un tono de chiste, y se llevaba muy bien con todo. Me encontré con un personaje fantástico que por ahí no habla tanto por cómo es él, digamos, porque es justamente muy, muy sencillo y no le gusta figurar, pero una vez que entras en confianza, la verdad que 10 puntos, nos mandamos cada tanto algún mensaje para ver cómo estamos, y me encontré además con un excelente jugador. Bueno, Sabela decía, la diferencia del Chapu con los demás 5 es que quita como todos y juega como ninguno, decía el gran Sabela. Pero bueno, el jugador ya lo conocen todos. Lo que me sorprendió a mí fue con la calidad de persona que, la verdad, me habían hablado muy bien de él, pero me encontré con alguien increíble, y el Chapu Corazón surgió de eso. Yo hablé más o menos con alrededor de 50 personas que compartieron carrera con él, y el concepto que más se repetía para describirlo era corazón. Algunos decían, el Chapu en ese equipo el Chapu era el corazón del mediocampo, y después otros decían, el Chapu era puro corazón, si necesitabas algo, él siempre estaba a disposición. Entonces, ya sea para describirlo como futbolista o para describirlo como persona, todos, o en realidad no todos, pero fue el término que más se repitió. Entonces yo dije, bueno, acá tengo el título, todavía no lo tenía definido, y dije Chapu Corazón porque es así como lo veían todos. Qué lindo escucharlo. Mato por escuchar esa frase de voz del Chapu, cerrá que no ve que estamos escribiendo un libro, no, me vuelvo loco. No, me encantó. Seba, no sé si querías preguntar algo más del libro, si no, me están llegando algunos mensajes ya de gente que me está preguntando, pero escúchame, si ahora lo quiero comprar, ¿a dónde puedo ir? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, en La Plata, justo le comentaba a Gaby, en este momento me queda uno, cada tanto la editorial me va mandando de a tandas. En este momento tengo uno solo, como para llevar acá en La Plata a domicilio, y si no, por la editorial, que es Libro Fútbol. Están en Twitter, están en Instagram, tienen la web también, si se googlea aparece la dirección, el teléfono. Bueno, ellos tienen una página que trabaja con tarjeta de crédito, o sea, una página que se puede comprar, se mete el libro en el carrito virtual y hace envíos a todo el país. Así que de esa forma se puede comprar fácilmente, y en La Plata por ahora me queda uno, pero seguramente el mes que viene o el siguiente me mandarán más. Pero bueno, Libro Fútbol es la editorial y es la que se encarga de distribuirlo y hace envíos a todo el país. Bueno, ahí estamos ya tomando bien datos de eso para poder comentarle a través de las redes sociales a la gente que estaba
con consultas de dónde se podía conseguir y cómo podían hacerse de chapu corazón. Imperdible la lectura de la biografía de Rodrigo Braña, que cerrá la puerta, no ve que estamos escribiendo un libro, nada, me volvió loco. Me encantó. Nos metemos, Turner, un poco con... Pues, ¿tuviste la oportunidad, Maxo, de escuchar la primera noticias que nos enorgullecen? Sí, tal cual. La verdad que el momento institucional de Estudiantes lo considero muy bueno, tirando a excelente, porque la verdad que el estadio que tiene es de primer nivel. Tuve la suerte de conocer estadios de afuera, ya sea Brasil, también de Europa, y la verdad que cuando decían va a tener un nivel europeo, yo decía, qué difícil, porque conozco algunos estadios que la verdad están muy lejos de la media del fútbol argentino. Y cuando yo escuchaba eso, y había hecho un viaje en 2010 y había conocido Wembley, Bernabéu, el Vicente Calderón, que era el anterior del Atlético Madrid, el Camp Nou y algunos estadios de allá, decía qué difícil tener nivel europeo. Y después cuando me encontré con el estadio, vi que todo eso que decían era cierto, así que ya empezando desde el estadio, de lo que es la posibilidad de conocerlo, hice también esa visita, ese tour que en un Media Day le permitieron a los periodistas hacer ese recorrido que está sobre calle 1 y te va mostrando fotos y videos, es excelente. Así que la verdad el estadio me parece que es impresionante. Después las instalaciones del club, como fueron creciendo y se ha puesto en valor la sede, el country siempre tiene alguna refacción, las canchas están impecables. Yo jugué en Estudiantes en las inferiores desde el 98 hasta el 2001, 98, 99, 2000 y 2001, de novena a sexta inclusive. Y las canchas estaban mal, o sea, realmente, o sea, para lo que era el fútbol amateur en ese momento, estaban en la media, pero ahora que vos ves las canchas decís, yo creía que las canchas de Estudiantes estaban buenas, y la verdad es que no estaban buenas, porque ahora vos las ves y son espectaculares. Entonces, a nivel institucional, creo que Estudiantes pasa desde los últimos 10 años un gran momento, o un muy buen momento, que hace que sea casi excelente con el estadio de uno, inaugurado hace un año y medio atrás. La verdad que institucionalmente Estudiantes vive un momento en el que no se le puede reprochar prácticamente nada. Es como vos decís, no se queda quieto y la verdad que es un club que crece. Le faltaba el aspecto deportivo y bueno, seguramente ya me vas a preguntar, pero en el último semestre mejoró bastante. Yo antes de preguntarte, Maxo, sobre esa mejoría, por ahí te quería llevar más también siempre tratamos de apelar a la sensación o a lo que siente el invitado con determinadas cosas que tienen que ver con estudiantes, ¿no? Me imagino, digo, para un periodista de La Plata, laburando en La Nación, abrumado, no lo digo mal, pero digo abrumado sí por lo que es el mundo de Boca y de River, que cualquier noticia que sucede ahí explota en 1000 pedazos. Digo, y posicionarte escribiendo, cuando te toca escribir sobre estudiantes, digo, ¿cuán importante puede llegar a ser para alguien como vos la llegada de un tipo como Verón a Estudiantes, que de alguna manera te permite, digo, te codias, o sea, te vas metiendo como diciendo, paren, que yo voy a hablar también porque acá pasan cosas, porque el tipo hace un estadio, porque bueno, por todo lo que generó deportivamente ni hablemos, pero es como que por ahí Estudiantes con la llegada de la Bruja se coloca en un lugar, y yo te lo pregunto a vos porque laburás allá en Capital, que de alguna manera, o sea, es como una referencia. Cuando habla con, no sé, con los canales de televisión ESPN o cuando hablaba en Fox, habla la Bruja. Digo, por ahí como periodista eso también sirve muchas veces, ¿no? Como para mostrar, che, yo voy a escribir Estudiante. Sí, tal cual. La Brujita Verón es un personaje que entusiasma muchísimo. Yo me doy cuenta porque cualquier cosa que pasaba con Verón les interesaba. Y es como decís, Boca y River se llevan muchísimo, para mí más de lo que deberían. Me acuerdo que hace un par de semanas se jugó el Superclásico
y estábamos a martes y ya a mí la previa me había cansado, faltaban como 4 o 5 días para que se jugara el partido y ya era martes y ya la previa del Boca River a mí me había saturado. Entonces, Boca River se llevan muchísimo, para mí más de lo que tendrían que tener en los espacios de diario, radio y televisión, pero Estudiantes, la verdad que con Verón, para los medios de afuera de La Plata, o sea, los medios nacionales, siempre llama la atención, porque cuando era jugador, ni hablar. Después cuando fue a jugar la Liga Amateur Platense, era el jugador que iba a jugar con el familiar y bajaba a la Liga Amateur Platense a jugar en un nivel amateur. Después cuando fue dirigente, el que quería seguir estando en el club ayudando. Después fue presidente. Después termina el estadio. Entonces, siempre era tema Verón en Estudiantes y además es un personaje que, ya les digo, les entusiasma mucho por lo que hizo afuera, bueno, el carrerón que hizo, muy pocos lo pueden igualar y después que haya vuelto a Estudiantes en plenitud, cuando lo querían equipos de afuera. Entonces, es una historia que a Capital le seduce, o sea, le seduce Verón porque por lo que fue como jugador, por lo que hizo en su regreso, que pocos realizan, de volver tan joven y tan bien, después de que se le dieron los títulos que él más quería, de salir campeón con Estudiantes después de 23 años, la Libertadores, y después lo que hace como dirigente institucionalmente, también sorprende. Algo que me olvidé cuando hablé de la parte institucional es lo que ha hecho Estudiantes, pero también en mucho de eso ha machacado Verón del costado educativo que tiene Estudiantes. Me acuerdo que una vez escribí una nota y creo que estuvimos hablando largo rato con Sebastián de lo que ha hecho Estudiantes, de ser el primer equipo, creo que de América, en tener una escuela para los jugadores, y toda esa parte educativa que también me parece fantástica. Yo creo que dejarle algo al jugador, más allá de su rol como futbolista, es muy bueno y todo ese costado Estudiantes lo tiene cubierto. Y digo, Max, no puedo evitar preguntarte, digo, porque como te dicen, che, escribí, te tenés que sentar a escribir, digo, como bien decías, le estaba faltando una pata que me imagino que a vos como periodista incluso te debería llamar la atención que a Estudiantes le fuera tan mal desde lo futbolístico, de decir, che, no puede ser que hace 7 partidos no haga un gol, 16 que no ganaba. Digo, y en este cambio, bueno, si se llega a dar que se une lo institucional con lo futbolístico, no digo saliendo campeones, pero digo empezando a jugar, qué sé yo, yo veo a veces la Sudamericana, veo equipos que la están jugando y digo, no puede ser que Estudiantes no la esté jugando, pero por una cuestión de anhelo, de deseo, y bueno, vos decís, bueno, ahora que está el ruso, digo, como periodista, desde Capital, digo, ¿cómo estás viendo vos todo este rearmado desde lo futbolístico y conjugado con eso institucional, ¿no? Bueno, me parece que era lo que le faltaba a Estudiantes en el último tiempo. Yo alguna vez hice una nota de lo que era el análisis propio, ¿no? Por supuesto subjetivo, pero del proceso de Juan Sebastián Verón, y decía que al crecimiento institucional y toda esa parte educativa y lo del estadio, le faltaba el proyecto deportivo. Incluso fui crítico cuando me pareció que debía hacerlo, porque Estudiantes cambiaba demasiado de técnico, algunos ni siquiera les daba tiempo de afianzarse, y creo que eso mejoró porque se eligió a un cuerpo técnico que me parecía que después te puede salir bien o mal, pero que tenía trayectoria en levantar equipos que quizás estaban mal o regular y hacer grandes campañas, como Zielinski ha hecho en Atlético Tucumán, en Belgrano. Me parece que se buscó una persona idónea para el momento que atravesaba Estudiantes. La verdad, lo del 2020 fue paupérrimo, fue muy malo, lamentablemente para el club no resultó el segundo proceso de Milito, el Chavo de Sábato, con lo querido que es en Estudiantes, no tuvo para nada buenos resultados.
Después, por suerte, se pudo cortar esa racha que vos mencionabas con Quattrocchi, que me parece que ahí es otra parte que tenemos bien, que es Quattrocchi labura muy bien y está en la reserva, y cuando se lo necesitó, un técnico interino que corta una racha histórica. Incluso con él está laburando un íntimo amigo mío que es Juan Cruz Calabrese, que es asistente de él, ayudante de campo. Así, analista de video, Juan Cruz. Pudieron cortar esa racha y hoy están de vuelta en reserva, y la reserva clasificando a instancias finales, pero me parecía que le faltaba despegar, y por lo menos en este semestre lo hizo. Fue uno de los equipos que más puntos sumó, se entendía a qué jugaba el equipo, que creo que era el reclamo de los hinchas, entender la matriz de juego de Estudiantes. Uno veía al equipo, no pongamos un técnico en particular, pero veía Estudiantes de los últimos años y le costaba darse cuenta si era un equipo que salía a defenderse, si salía a atacar, si el objetivo era la posesión, y creo que con el ruso Zielinski, con las armas que tiene a disposición, todos entendimos a qué jugaba Estudiantes, y la verdad es que construyó una muy buena base. Yo hice una nota hace un tiempito, hará un mes, que era el rombo de Zielinski con Andújar, los dos centrales que eran Rogel Noguera y Corcho Rodríguez. Creo que en ese rombo estuvo buena parte de la explicación del Estudiantes exitoso de este semestre, que no dudo que fue exitoso porque sumó muchos puntos y era el objetivo, engrosar el promedio, soñar con algún ingreso a las copas, y este torneo sumaba para esa cuestión. Así que me parece que fue un buen semestre, y si se le da continuidad al proyecto, me parece que habrá sido el acierto que le faltaba a Verón, que bueno, la elección de Zielinski fue en su mandato, justo antes de terminar su etapa como presidente y pasar a vice. Y ya que nos metemos en el tema de lo futbolístico, cosa que no hacemos jamás en Acá Hay una Escuela, aprovechando que está Maxo. Cumplió con crece, sumó, faltó así alguna cosita, como para llegar un poquitito más lejos también, quizá podría haber sido. ¿Qué crees que le falta al fútbol de Estudiantes? Desde tu punto de vista, ¿no? Claramente está. Bueno, en mi opinión le faltó un muy buen delantero que estuviese afilado en ese momento. Yo no dudo de la capacidad de Cauteruccio. ¿Quién soy yo que fui delantero y no metí ni un solo gol en AFA para hablar mal de Cauteruccio, que me parece que es un excelente delantero? Pero quizás no coincide la jerarquía que él tiene con su mejor presente físico, por decir por ahí un déficit, o yo no lo veía tan fino, tan rápido, y por ahí los que estaban bien físicamente, caso por ejemplo Leandro Díaz, que debe ser muy molesto tener que marcar a Leandro Díaz porque hace un desgaste bárbaro, ayuda mucho al equipo, pero por ahí no tiene la jerarquía que sí tiene Cauteruccio. Entonces por ahí en las definiciones, tener un gran delantero, que tampoco hay tantos, no digo que los delanteros de Estudiantes, para mí, algunos los critican absolutamente, para mí tiene buenos delanteros y muy parejos. Federico González, Leandro Díaz, Cauteruccio, Apalaza, el colombiano, me parece que están muy parejos, pero en las instancias decisivas, tener un delantero totalmente afilado de racha marca diferencia. Y después, para completar lo que sería un gran equipo, algún generador de juego que, si bien Tití Rodríguez levantó en los partidos finales, me parece que en algún momento del torneo Estudiantes careció de esa generación, de esa rebeldía, de esa inventiva que se necesita en los últimos metros. Pero me parece que lo más importante, que era fortalecer la defensa y tener un muy buen número 5, lo tiene. Como decías vos, le faltaron detalles para llegar a una semifinal. O sea, se definió por penales. Yo no creo que los penales sean una lotería, porque hay que saber patearlos. Hoy veían la final de la Europa League, cómo metieron
con una efectividad tremenda todos los penales, hasta que erró el último. Entonces, no son una lotería, pero estuvo muy cerquita Estudiantes de acceder a una semifinal. Entonces, algo bueno tenía. Sí creo que le faltó un muy buen delantero para posicionarse como un equipo serio a pelear el título. Hoy hablábamos. Me gustó la idea esa Mariano. también de la racha, ¿no? Porque la racha es muy importante en los delanteros. Sí, Seba, discúlpame. No, que hoy hablábamos con Mariano Vázquez Mangano del tema de Estudiantes. Digo que también me imagino que en Capital debe generar algún movimiento que en algún momento te van a preguntar. Digo, ojalá el estadio sea elegido como sede para la Copa América. Ahí estaba viendo en las redes que parece ser que Argentina presentó un protocolo para organizar la Copa íntegramente acá en el país, digo, y en ese caso, bueno, se abrirían un poco más las esperanzas de que aparezcan otros estadios como el de Estudiantes. Digo, ojalá en breve te llamen para hacer una nota, digo, porque bueno, la Nación algo va a salir, digo, porque es algo que de alguna manera no tiene que ver con lo deportivo, pero nos pone contentos, digo, y seguramente te van a llamar para preguntarte, porque bueno, vos hasta estuviste jugando dentro de esa cancha, ¿no? Sí, me acuerdo que hice una nota el día que se inauguraba, creo que fueron una nota cuando faltaban 100 días para la inauguración, salió una nota grande en La Nación que faltaban justo 100 días para la reinauguración de uno, después salió una el día que se inauguraba, en la previa, digamos, y después otra el día de la inauguración, que obviamente estuve ahí, y sí, sería muy lindo que Estudiantes sea que la cancha de Estudiantes sea una de las sedes de la Copa América. Además, cuando se hizo en el 2011 en Argentina, yo todavía no trabajaba en La Nación porque fue al año siguiente que entré, así que pude cubrir una Copa América que fue la 2011, pero para un diario local, para Diario Diagonales. Entonces también para mí en lo personal sería lindo, pero creo que para el club, que un estadio que fue inaugurado hace un año y medio pueda ser elegido para que se dispute una Copa América con lo prestigiosa que es, estaría muy bueno. Para mí en lo personal ni hablar, pero sobre todo para el club creo que sería importante. Yo ya estoy en condiciones de afirmar, le digo a Heredia que este invitado del día de la fecha en Acá hay una escuela es otro de los que cumple con todos los requisitos que tenemos para nuestro plan de estudios en vigencias que otorga este título que van a ver ahora en pantalla de partícipe, transmisor, partícipe y portador de la cultura pincharrata. Así que, Maxo, querido, a lo que ya tenés colgado en tu pared te vamos a enviar luego para que puedas anexarle este diplomita que hacemos con muchísimo atrevimiento. Seba, se nos fue el tiempo. Son las 10 de la noche, como siempre, otro miércoles, 203 programas, sexto año de Acá hay una escuela, y nos queda nada más que ya el epílogo, saludarlo a Maxo y hacer... ¿Qué? Para saludarlo, digo, y ojalá también en breve lo llamen para escribir algo sobre la serie que está dando vuelta, que parece ser que se va a hacer una serie sobre Bilardo, está anunciado ya en una plataforma muy importante, y veo que hasta Federico ha tuiteado también, o sea, ojalá también te llame